Vamos al desarrollo de las noticias. La pasada semana estuvo en Rivera el consejero del CODICEN electo por los docentes, el ingeniero Julián Mazzoni. Jueves 1, el viernes 2, el sábado 3, visitó diferentes instituciones educativas del departamento, Bichadero, Cerro Pelado y Minas de Corrales. Para conocer el resultado de su visita, estamos en contacto con el profesor Julián Mazzoni, al que le damos la bienvenida y las buenas tardes. Consejero, ¿cómo está usted y cómo le fue en la visita por el interior profundo del departamento de Rivera? Bueno, agradezco el contacto y aclaro que no tengo título de ingeniero, así que no sé por qué ya varios medios de Rivera me llamaron ingeniero y tengo que aclarar que no es así. Así que eso en primer lugar, y en segundo lugar decir que fue muy agradable la visita al departamento, que encontramos dificultades importantes, sobre todo de infraestructura y algunos otros problemas, pero muy agradable el contacto con las comunidades educativas y bueno, y con el paisaje y la población en su conjunto del departamento que nos recibieron muy bien, una muy fructífera reunión con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza también, y un intercambio interesante que normalmente no tenemos con el gremio de estudiantes del CERP del Norte, así que yo la evalúo positivamente. Tuvimos un pequeño inconveniente en el Liceo de Minas de Corrales porque hubo un error de horarios y no nos pudimos encontrar con el director, pero bueno, lo vamos a solucionar telefónicamente. Yo creo que fue muy buena la visita, quedé muy conforme. ¿Se lleva algún deber, algunos apuntes? Bueno, por supuesto que sí, me llevo muchos deberes. ¿Sí? Yo esto lo traslado al seno del Consejo Directivo Central en la reunión ordinaria de los miércoles. Y bueno, a veces podemos solucionarlo, a veces no, pero es importante que el máximo órgano de conducción de la ANEP esté al tanto de los problemas que tienen las instituciones educativas de nivel medio y formación docente de Rivera. Yo le aclaro que no visitamos centros de primaria, porque en realidad la consejera Iglesias ya ha estado por ahí. Exacto. Ella conoce mucho mejor la situación de primaria. Yo, entre los dos representantes de los docentes, los temas de primaria generalmente se los derivo a ella y se los solucionó. Consejero, usted decía en la introducción que había mantenido reunión con estudiantes del CERP del Norte. Sí, así es. Porque últimamente ellos están muy activos, inclusive en asambleas casi permanentes, ocupando el centro educativo, elaborando acta, dando cuenta a la dirección, al CODICEN, el CODICEN al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior a Jefatura de Policía, para que envíe a efectivos de la seccional más próxima a invitarlos a que entreguen nuevamente el centro educativo. Este es el nuevo protocolo. ¿Qué les dijeron los muchachos a usted? Bueno, en realidad yo tenía la preocupación porque para el miércoles de la semana pasada el CODICEN había planteado a los gremios estudiantiles la posibilidad de recibirlos a las 12 del mediodía y los muchachos un rato antes comunicaron que era imposible que se hicieran presentes. En realidad, me explicaron los estudiantes del centro de estudiantes del CERP del Norte, que uno de los que habían planteado la imposibilidad eran ellos, porque tenían que, desde el lunes de noche, que fue cuando el CODICEN se comunicó con los estudiantes, hasta el miércoles de mediodía no tenían tiempo para organizarse, para estar presentes, y por lo tanto pidieron más tiempo. No cayó bien en la mayoría del Consejo Directivo Central esa negativa. Pero bueno, yo entiendo perfectamente los argumentos que los estudiantes manejan, y espero que podamos concretar una reunión. La reunión con los estudiantes, yo los encontré con planteos muy claros, muy maduros, obviamente con diferencias muy grandes con la mayoría del Consejo Directivo Central, pero bueno, un conflicto de esta naturaleza se arregla conversando, se arregla negociando con verdadero espíritu, donde unas partes plantearán las diferencias y se buscarán acuerdos para poder salir. No está fácil para nada el conflicto que se ha generado. Tampoco está fácil el mantener el diálogo, ¿no? Porque el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, dijo que la reforma se hace sí o sí
independiente de ocupaciones, de movilizaciones y de discrepancias de parte de los docentes y de los formadores, de los formandos en la docencia, ¿verdad? Que son los más reticentes a este cambio. Es así, también el ministro Da Silveira lo ha señalado en ese sentido, que eso no es negocio. De cualquier manera, la preocupación que tienen tanto los docentes de formación y educación como los estudiantes de formación y educación es que, en realidad, por más decisión que tenga la mayoría del CODICEN de imponer estas transformaciones, los tiempos realmente son muy acotados. La elección de horas para los docentes va a ser en un mes y poco, y si los docentes de formación en educación no tienen condiciones para poder elegir correctamente sus horas, lo más probable es que se desplacen, porque la mayoría tienen los cargos efectivos tanto en UTU como en primaria y secundaria, que se desplacen en la elección de horas y después recién puedan volver hacia formación docente, generando una situación realmente compleja y caótica. Por lo tanto, ellos plantean suspender por un tiempo la aplicación de esa transformación. Por eso, como tú dices, está bastante difícil porque, si bien algunos de los consejeros, la minoría en el CODICEN, pensamos que hay que conversar sobre esas bases, la mayoría está convencida de que no es así y que la transformación se va a llevar adelante a pesar de todas las dificultades. Su postura con respecto... Sí, su postura con respecto a esta transformación, a este cambio, ¿no? A esta reforma educativa, fue contraria. Sí, como se sabe, con respecto al marco curricular nacional o con respecto al la resolución 355/22 del Ministerio de Educación y Cultura, yo he votado en contra. A mí me parece que la transformación propuesta desde el punto de vista de la currícula para la formación en educación viola la autonomía del ente, aunque la mayoría del Consejo no lo entendió así, y también que la prueba especial, fíjate que propone una serie de transformaciones para reconocer el título universitario, pero todavía, si terminás la carrera en esas condiciones, te propone una prueba en otra institución, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que a mí me parece más inadmisible todavía. En eso se está conversando, pero yo veo dificultades. Inclusive, si bien el CODICEN resolvió pedirle una entrevista al ministro de Educación y Cultura para hablar de estos temas, esta entrevista todavía no se ha producido. Pero la reforma no solamente se centra en esto, ¿no? Sino que también tiene que ver con los alumnos, con las repeticiones, con el proceso de evaluación, las calificaciones. Sí. Esto es otro de los aspectos, digamos. Hay una transformación en formación docente para generar los docentes que puedan aplicar, digamos, la transformación que está expresada en el marco curricular nacional, en el cual también voté en contra, junto con la consejera Iglesias, y también como consecuencia de ese marco curricular nacional que se centra en las competencias y no en los contenidos, obviamente hay un criterio de evaluación que implica, por ahora yo diría que todavía no tenemos un reglamento de evaluación y pasaje de grado, pero sí el CODICEN por mayoría aprobó un documento base y generó una comisión para presentar un reglamento de evaluación y pasaje de grado, que va por el sentido que tú dices. A nosotros lo que nos preocupa es que no puede haber ninguna competencia que no tenga contenidos detrás. Y en realidad esta transformación deja de lado los contenidos para centrarse en las competencias, lo cual a nuestro juicio va a conducir a una frustración muy grande a los jóvenes de nuestro país, porque no van a tener solución a los problemas que están planteados. Yo creo que los problemas de la deserción, los problemas de la repetición, tienen mucho más que ver con la situación socioeconómica y cultural que tiene nuestro país, que se ha agravado con la pandemia, pero que todavía sigue con graves dificultades, porque acuérdate que se habló de 100.000 pobres más, el gobierno dice que hay, en realidad se recuperaron 50.000, por lo tanto tenemos 50.000 pobres en el país, que son los que después, los hijos de esos hogares son
por lo que dicen las estadísticas, las investigaciones que tiene el CODICEN, los que repiten, los que desertan, bueno, y tuvimos la situación esta de la suspensión de las asignaciones familiares que tienen que ver con todo esto, porque los que cobraban las asignaciones familiares provienen de esos hogares y bueno, cobraban la asignación pero no concurrían, no estaban anotados en un centro educativo, así que hay un problema mucho más de fondo y el diagnóstico que dice que los jóvenes abandonan la educación por culpa de la estructura curricular o de la repetición, me parece que es una falacia y que los jóvenes abandonan porque tienen problemas serios en sus familias que los tienen que resolver otros organismos del Estado y no la educación. Usted refiere a esta investigación que realizó la ANEP, que la planteó, se la presentó a todos los consejeros para que estudiaran. Aquel ejemplo, ¿no? De cada 10 estudiantes de educación media terminaban el medio básico, 4 llegaban al último año de bachillerato, 3 seguían estudiando y 3 de ellos abandonaban. Ese es el registro. Bueno, porque el profesor Robert Silva también se aferra mucho a estas estadísticas que no son falaces, son reales. Sí, pero lo que es falaz es la interpretación de por qué se produce ese fenómeno, ¿no? Es decir, no por la repetición ni por la manera de calificación. Yo llego a la conclusión, esos son números, pero la interpretación de esos números es lo que está dentro. Nosotros pensamos que el problema es resolver otros problemas que el país tiene y que de los cuales después la educación lo sufre de alguna manera, y después agreguemos que hay un problema serio de presupuesto. Yo no quiero adelantar, porque no corresponde, los problemas que vi, lo que conversé con los equipos de dirección que voy a trasladar, pero hay una gran cantidad de los problemas graves que vi en las instituciones que tienen que ver con un déficit presupuestal muy importante. Nosotros provenimos del movimiento sindical y consideramos que el planteo histórico del 6% del PBI para la educación pública, que nunca se alcanzó, es lo que va a permitir realmente ir resolviendo los problemas de fondo. Ahora se conoció hace poco que en los últimos 2 años un 0,4% del PBI bajó el presupuesto educativo, que estaba apenas en el 5%, así que estamos en el 4 y pico. Bien. De los cuales un 3 y algo corresponden a la ANEP. Así que estamos en una situación presupuestal bastante compleja que tiene que ver también con la posibilidad de solucionar este problema. Consejero, nosotros no es que estemos... Sí, dígame. Sí, no, es que se nos termina el tiempo, es muy tirano para con nosotros, pero no faltará oportunidad en profundizar más sobre estos temas implícitos en la reforma educativa. Muchísimas gracias por estos minutos. Le agradezco mucho y saludos a toda su teleaudiencia. Hasta pronto. Estuvimos dialogando en directo con el consejero del CODICEN electo por los docentes, el profesor Julián Mazzoni. Pausa y seguimos.